Hola, yo soy Marce. Hola, yo soy Marian y esto es... No Monogamia Podcast. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, hace mucho no grabamos. Hace un montón. Va, nosotros entre nosotros sí. Acá. No, que no grabábamos, digo. Que no, no grabábamos. Claro, que no nos veíamos, sí, hace como 5 minutos que no nos veíamos. Sí, hace un montón. Estábamos El viendo 30 de eso. julio. Casi, sí. Bueno, 20 días, casi un mes. Es que íbamos a grabar y se fue posponiendo cosas. Posponiendo, sí. Sí. Bueno, como siempre les agradecemos por escucharnos, por seguirnos, porque nos escriben, nos encanta que nos escriban. Sí, gracias. Acuérdense que nos pueden seguir en el Instagram. Sí, No Monogamia Fanzine y Marce y Marian SW. Y ahí nos pueden escribir. Algunos nos piden los textos en PDF, algunos textos que fuimos recomendando en distintos episodios. Sí. Nos los piden ahí, se los mandamos. Nos comentan un poco, nos cuentan sus vidas, sus experiencias. Nos gusta este podcast, lo empezamos con la idea de hablar sobre este camino en las no monogamias y compartir un poco, ¿no? Un poco la experiencia. Distintas experiencias, sí. Escuchar. Nuestros comienzos. Sí. ¿No? Porque es un camino que se construye un poco entre todos, ¿no? Sí, es medio complejo, es complicado, porque, bueno, uno decide después de bastantes cuestiones. Sí. ¿No? Decís, bueno, vamos a abrir y uno piensa que es fácil, que es así de un día para el otro. Bueno, abrís y sos libre, o vas a sentir lo que no sentías, o que vas a encontrar las respuestas a un montón de cuestiones de vínculo, de deseo, de placer. Y a veces el camino es medio... Tenemos una mala noticia. Sí. No es tan sencillo. No es sencillo. No es que se te abren todas las posibilidades, no, tipo película. También, digamos, los vínculos nunca son sencillos. No. Esto no quiere decir que la monogamia sea sencilla, no, ni mucho menos. Para nada. Pero bueno, sí, uno por ahí tiene la imagen de una vez que abra voy a estar relajado, feliz, se me va a dar todo. Y aparecen otras complejidades, ¿no? El otro día estuvimos en una reunión con gente poliamorosa. Exacto. Sí. Donde la pasamos súper bien, charlamos mucho y hablábamos eso, ¿no? Lo dificultoso que es, lo complejo que es muchas veces este tipo de vínculos. Sí, ¿no? Uno cae en la cuenta que el vínculo en general es complejo y nada. A esto se le suma la complejidad que no estamos preparados, digamos, socialmente para este tipo de vínculos. Entonces aparecen un montón de cuestiones para las que uno no tiene demasiada referencia, ¿no? Entonces no sabes muy bien cómo manejarla. Me parece que se suma eso. Sí, creo que tiene que ver con eso, con que no hay mucho ejemplo claro, ¿no? Donde uno donde poder aferrarse, ¿no? Y poder tener la respuesta. Y bueno, pero es muy interesante porque es un camino de autoconocimiento y en el vínculo con el otro. Uno se va conociendo a los demás, va intercambiando y se va transformando. Tal cual. Perdón los ruiditos, pero les contamos que mientras grabamos estamos tomando mate. Sí. La otra vez nos decían que en algunas grabaciones se escucha que tomamos mate. Sí. Ya es madrugada, ya debe ser la 1:30 ya. No, un poco antes, 12:20 y pensé que era más tarde. Y estamos tomando unos mates. Es que volvimos a casa, todavía hace frío en Buenos Aires. Todavía hace frío, anochece, bueno, bastante ahora temprano. Sí. Bueno, y para hoy habíamos pensado, vos pensaste un tema que me parece que es súper interesante y que tiene que ver con qué. Con ¿para qué nos vinculamos? ¿Para qué nos vinculamos? ¿Para qué? Me encanta. Esta semana estuvimos charlando, pensando, ¿no? Y charlándolo un montón. ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué nos vinculamos?
¿Qué decís? ¿Para qué? ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué sé yo? Bueno, es como una pregunta que parece día simple. Sí, porque en realidad ¿no? uno puede pensar para qué nos vinculamos en general. Sí. Pero a esto, digamos, nosotros lo queremos encarar de para qué nos vinculamos los no monógamos. Exacto. ¿No? ¿Para qué nos vinculamos sexoafectivamente con otra gente? gente? Sí, porque, y entonces, como que cuando uno con el seteo de las, vamos a llamarlo así como de manera simple, de la sociedad, sí. como para resumirlo. Sí. Y bueno, con este chip que tenemos, que tomamos, o gente de nuestra generación, nosotros siempre comentamos que estamos rondando los 50, fuimos criados, bueno, tiene como un fin, estuvimos charlando sobre esto, ¿no? Como utilitario. Sí. ¿No? Nos vinculamos con, bueno, al principio para tener amigos, vivir, aprender habilidades sociales y después, bueno, en realidad es para casarse, formar una familia y tener una vida eternamente juntos. Sí. Cuando, bueno, después los que nos empezamos a hacer preguntas, que tenemos ganas de, que somos curiosos, bueno, entonces, ¿para qué? Entonces, cuando hablamos con amigos monógamos, nos dicen, ¿pero qué? Ya no cogen bien, ya no tienen más pasión, ya no se bancan, que quieren encontrar otra forma. Bueno, perdón, de hecho, esto es algo, yo lo anoté acá porque quería, en el mundo swinger sobre todo, nos hemos encontrado con muchas parejas que decidieron abrir o decidieron empezar a tener otras experiencias porque sentían que tenían que reavivar el fuego entre ellos, ¿no? Sí. Muchos casos hemos encontrado. Sí, sí. Y nosotros en realidad nunca estuvimos en ese lugar. No. De necesitar, bueno, estábamos aburridos entre nosotros, todavía necesitábamos otra cosa. O sexualmente entre nosotros estaba todo muy apagado y necesitábamos reavivar el fuego. Eso no nos pasó. No nos pasó y tampoco nos pasó de tener relaciones por fuera de nuestro contrato monógamo sin que el otro se enterara, ¿no? Como las, infidelidades. No tuvimos amantes, cosa que sucede también. Entonces llegamos a este punto, digo, bueno, entonces, ¿para qué? O sea, si nos preguntan a nosotros, ¿por qué abren la pareja si ustedes están bien? Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, puede ser porque somos curiosos, porque nos da cierto morbo ir hacia eso que lo desconocido, ir juntos en este camino. ¿Para qué también cuando se complejiza? Porque al principio vos lo resolviste mejor que yo, a mí me costó un montón, entonces ahí yo me preguntaba, ¿para qué esto? ¿Para qué si estoy sufriendo? Porque no la pasé bien. Después cuando llegamos al acuerdo de contarnos y poder empezar a incursionar en las prácticas swinger, bueno, fuimos juntos, fue divertido, estuvo bien, pero en algunos momentos también hubo mucho quilombo en esto de que, no sé, que si no la pasaba bien yo, si pasaban cosas que me confundían, esto de no saber cómo resolver algunas situaciones, cómo avanzar. Entonces, ¿para qué todo esto? Sí. ¿Para qué si no tiene una cuestión utilitaria? O sea, uno sabe que se vincula con los demás cuando es más chico para encontrar un compañero de vida, ponele. Es útil. Sí, pero no te vinculas con todo el mundo para eso. No. Digo, ¿por qué uno se vincula por qué tenés amistades? ¿Por qué este mismo planteo no se usa para las amistades? Vuelvo a la idea de la monogamia y la no monogamia. ¿Por qué uno puede tener
una cantidad enorme de amigos y no podés tener una cantidad enorme de vínculos sexoafectivos. Claro, ¿no? sí. ¿Qué diferencia habría? A mí una de las cosas por las que pienso el para qué tiene que ver con esa especie de, llamémoslo entre comillas, prohibición social. Sí. Porque socialmente está prohibido tener múltiples vínculos sexoafectivos abiertos, en donde haya un conocimiento, porque no es tan oscuro, tan prohibido el tema de la infidelidad. No, es claro. Mucho peor. Se espera eso. Sí, en algún sentido, es mucho más terrible para mucha gente la idea del poliamor que la idea de la infidelidad. Sí. ¿no? Es menos entendible, menos... Entonces, ¿por qué socialmente está bien visto que una persona que tiene muchos amigos es una persona genial y una persona que tiene muchos vínculos sexoafectivos es un poco más que un demente, un enfermo? Sí. ¿No? Me parece interesante eso. Digo, hay como una limitación social ahí re fuerte que, no sé, bueno, tendrá que ver con un montón de cuestiones, ¿no? Con esto de manejar socialmente el deseo de la gente. Sí, el control social, un control social muy fuerte. Sí, sí. Entonces yo siento que cuando pensamos esta semana que hablábamos de para qué nos vinculamos, creo que claramente para mí el sentido más profundo de para qué nos vinculamos con otra gente tiene que ver con romper eso. Sí. ¿No? Porque estoy rompiendo una cosa, con una forma de control social que siempre me resultó molesta. Uh-huh. ¿No? Como una cuestión de, yo voy a buscar como mi libertad a través de esto. Sí, vinculándome sexoafectivamente con la gente que pueda, que me caiga bien, con la gente que tenga buena onda, lo que sea. Como empezar a incursionar en el deseo, en el placer, desde otro lugar, no desde lo que está socialmente aceptado. Sí. Ahora sí, igual claro. para gente más joven está más aceptado. Sí, en ciertos sectores, eso, me parece. Sí, yo no lo sé. Yo siempre dicen eso y yo trabajo mucho con jóvenes y yo no lo veo. Por ahí en otros estratos sociales, no sé, por ahí en otros lugares pasa. O no, pero yo no lo veo. Para mí es más una cuestión más, por ahí de más aceptación en general, o no está tan condenado como antes, o no es tan silencioso, tan oculto como antes, pero no sé si las generaciones jóvenes son más abiertas, o no sé si son tan abiertas. Sí, quizás tenés razón, quizás está segmentado. Sí, por ahí está más aceptado. Digo, no se condena a quien lo ejerce, sí. Pero no sé si está tan generalizado como en los jóvenes, como muchas veces se dice. No los veo tampoco tan libres a los jóvenes sexualmente. Sí, puede ser. Esa es una mirada más mía, pero no los veo tan libres como se supone eso. Me parece, no sé. Sí, es un espacio para que pensemos, ¿no? Sí. Para poder reflexionar y estamos socializando nuestro pensar. Bueno, pero pensando en esto del para qué, bueno, vos estuviste leyendo leyendo un libro. Sí, que me prestó una amiga. Y me leíste algunas cosas ahí que parecían súper interesantes. A mí me disparó porque justo que estábamos pensando en este episodio y era la pregunta, ¿no? El para qué, y estábamos pensando en relación a una pregunta. Y justo el libro se llama La pregunta como estandarte, de Federice Moreno Vieira, que pareciera ser, yo no lo conozco, ahora lo estoy conociendo porque estoy leyendo el libro, pero bueno, un capo en danzas, en coreografía, audiovisual, alguien parece bastante respetado en el ambiente, que también, como digo, no conozco. Pero me impactó esta frase que les voy a compartir. Sí. Dice: poner en movimiento una pregunta, una inquietud, un deseo.
ponerse en movimiento a la vez que una pregunta, una inquietud, un deseo. Mover imaginarios, memorias y pensamientos a la vez que una urgencia. Intentar diferentes maneras de ponernos en movimiento a la vez que una inquietud. Y la verdad que me inspiró, me impactó porque fue totalmente como coincidente a esta semana en la que estuvimos pensando este episodio. Sí. Y realmente, ¿para qué vincularnos con otros? ¿No? Como yo fui escribiendo algunas cosas, ¿no? Dale, sí, como parece obvio, pero no sé si hay una respuesta, creo que generan más preguntas. En el poliamor o en los vínculos abiertos nos movemos entre la incógnita, la curiosidad, el hacer. Quizás es porque no hay un fin en sí mismo, sino en vincularse, en una forma de comunicación que puede ser tanto encontrarte con otro, no desde el lugar de o solamente la amistad como la conocemos o para formar o construir un vínculo estable y no como el que también conocemos, ¿no? Una familia, un perdurar, sino un momento en que de comunicación, de encontrarse, de encuentro y que haya sexualidad. Puede no haberla también, ¿no? Y como que todo esto sea igualmente sensual y erótico. Sí. Pero... Sí, yo creo que la sexualidad, lo interesante de la no monogamia me parece que tiene que ver no con ejercer la sexualidad todo el tiempo, sino con que esa posibilidad esté. Sí. Para mí eso cambia un montón. Sí, Digo, totalmente. En la monogamia esa posibilidad supuestamente no está. O está vedada. O está vedada o debe ser oculta. Sí. En la no monogamia esa posibilidad está. Yo puedo vincularme con otra persona y puedo vincularme afectivamente o sexoafectivamente. Sin tener que hacerlo de manera oculta, oscura, a espaldas de nuestro vínculo. Eso me parece que está buenísimo. La posibilidad. Después que se ejerza o no es otra cosa, ¿no? Siempre que esté la posibilidad, claro. Es algo que... Sí. Hoy estábamos en un evento y había música y había un nenito chiquito, no sé cuánto tendría ese nenito. 2 años. 2 años y medio, bailando, 3. ¿no? Bailaba, sí, nos llamaba la atención porque bailaba con mucha gracia. Sí. Y estaba él bailando solo frente a la chica que tocaba. Y llega otra familia con otro nenito. Sí. Y el otro nenito también se pone a bailar. Y enseguida ocurre que los dos se miran y se empezaron a acercar cada vez más, ¿no? Y yo pensaba, somos esto, ¿no? Sí. Están los dos ahí, empiezan a bailar y enseguida se empiezan a acercar y a charlar o a comunicarse de alguna manera. Sí. ¿No? Y sobre todo en los niños pequeños, bueno, en los niños en general, está súper bien visto que el nene sea... explorador. Claro, que sea abierto con su relación, que rápidamente se haga muchos amigos y va a la plaza y se pone a hablar con uno y enseguida es amigo. Sí. No es esta cuestión de, bueno, ya tenés un amigo, no podés tener más amigos. Bueno, ¿no? Claro, eso pasa con la monogamia. Eso pasa con la monogamia. ¿No? Como el cercamiento. Ir cercando a la gente. Es el cercamiento, bueno, me voy a poner un poco política, pero el cercamiento que hay en la tierra, como que te va acercando y es como si ser monógamo tenés que estar en tu casita o en tu departamento y no poder disfrutar de la vista que hay alrededor. Sí. No sé, se me ocurrió esa comparación. Interesante. ¿Qué más habías anotado? Anoté otra frase que dice, vamos siendo el modo en que nos vinculamos. Eso me encanta. Nuestras prácticas, porque está hablando de las prácticas de danza, ¿no? En este caso, nuestras prácticas son esos nexos, vías de comunicación e interacción, eso que hay entre nosotros y los otros, entre nosotros y el contexto, entre nosotros hoy y nosotros
de otros tiempos. Me encanta. Esto de vamos siendo el modo en que nos vinculamos me parece que es re importante. Y ahí volvemos para mí vuelve a ser fundamental el tema de los vínculos éticos y amorosos, ¿no? Sí. Cómo nos vinculamos con la gente, eso es lo más importante. Sí, en definitiva. Totalmente. Tanto la monogamia como la no monogamia, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Otra frase que rescaté: los modos de vincularnos entre nosotros, con los otros, con el contexto, nos modifican y transforman a los otros, a nosotros y al territorio que habitamos. Muy lindo, me encanta. Entonces yo pensaba en nuestra reunión con este grupo poliamoroso que se hace en un bar, ¿no? Donde del otro día, que fue justo en un salón dentro de este bar, al lado estaban haciendo karaoke. Sí, terrible. Arriba había durísimo la terraza. El karaoke, pero sí, bueno. Sí. Arriba había un stand-up, ¿no? Como socializado. Sí. Y visto, ¿no? Como que estaba a la vista de todos. Sí. Donde estos encuentros son muy amorosos, muy lindos, donde se hacen juegos muy tranqui, sí, ¿no? Sí. Como para vincularse, para conocerse hasta donde uno quiera conocerse. Sí. ¿no? Pero, y cómo se va transformando esos lugares. Totalmente. Sí, estuvo buenísimo. Además nos encontramos con mucha gente conocida, con muchos amigos, súper amorosos, nos sentimos... Conocidos de otros lugares que no sabíamos que iban a estar. Nos sentimos re bien, re lindo. Otra frase que rescaté: lo desconocido, el misterio, lo que nos excede, nos invita a movernos, a posicionarnos en el mundo. Me encantó. ¿No? Porque bueno, es obviamente desconocido, es un camino donde hay mucho misterio, porque no hay mucha narrativa abierta, socializada, y tampoco sabemos cómo cada uno de nosotros va a reaccionar, ¿no? Claro. Creo que es un territorio inexplorado. Sí. Esto, lo que siempre decimos, ¿no? No tenemos mucha referencia. No, claro, no hay. Hay algunos autores que hablan, pero que es de vanguardia. Sí. Vieron que en esto, no sé, en la monogamia me imagino nuestros padres, nuestros abuelos con alguna duda, algún problema, iban a hablar con sus padres o con alguien con más experiencia. Sí. Y le decía, bueno, lo que tenés que hacer es esto. Era como, ¿no? Había cierta estructura y cierto orden que venía desde hace unos años. Entonces había respuestas, ¿no? Con la no monogamia es más difícil encontrar esos referentes. Sí, porque aparte estaba dentro del closet, vamos. Sí. Que no se hablaba de eso. Además me parece que en la monogamia también, pero por ahí no se tomaba tan así. Pero en la no monogamia me parece que cada camino, si bien uno puede tomar referencias de otros, pero cada camino es como muy particular, ¿no? Es un territorio inexplorado. Entonces, si bien tenemos ciertas cosas en común, también son caminos que cada uno tiene que ir transitando. Son bastante, ¿no? Particulares. Totalmente. ¿Cómo se llama el libro entonces? La pregunta como estandarte. Bueno, muy bueno. De Federice Moreno Vieira. Excelente. Es un libro es una colección de libros de danza. Okay. Pero bueno, esto me inspiró bastante. Esto que la palabra nos excede, ¿no? Como hay algo que no está fuera de nuestro control. Uh-huh. Por eso nos pareció a nosotros muy importante empezar a charlarlo. Sí. A poner palabra, a ponerle la luz, prenderle la luz a esto, porque genera mucho fantasma. Uh-huh. Y esto, bueno, baja un montón la ansiedad. Totalmente. Acá esta otra frase que dice tener paciencia a la inutilidad. Bueno, estuvimos hablando recién que no nos parece inútil, ¿no? Porque uno genera amistad. Sí. Pero a la pregunta del monógamo, quizás
como que no le ven mucha utilidad. ¿Para qué? ¿Para qué si estás bien con tu mujer? ¿Para qué Ajá. si estás bien con tu tipo? ¿No? Como... Sí. Habitar la incomodidad, sin el anhelo de un Dios que lo explique todo poniendo un fin o un freno a nuestra necesidad de seguir movidos por la curiosidad y el deseo de descubrir. Esto, ¿no?, que vos decías, quizás antes o ahora, actualmente, en simultáneo con nuestra realidad y otras realidades en donde sí tienen a alguien que le preguntan y le dan una respuesta tipo fórmula, bueno, esto te va a resolver este problema en tu vida. Okay. Pero acá esto no existe, no está. Claro, o sea, claro. Hay espacios donde podemos compartir. Y la última frase que les quiero leer y podemos cerrar, que me pareció hermosa, dice: en lo pequeño, lo inmenso, en el detalle, el tesoro. Abrazar la contradicción, abrazar la incomodidad, dejarnos atravesar y afectar por la contradicción y la incomodidad, abrazar a los amigos. Muy lindo, hermoso, la verdad muy bueno. Me dio calorcito. Muy bueno. Sí. Bueno, eso, la verdad que nos parecía un tema interesante para, no solo para charlarlo en el podcast, sino que a nosotros nos sirvió para estar estos días pensándolo, pensando en compartir y charlándolo, ¿no?, entre nosotros también. Así que queríamos compartirlo con ustedes. Y bueno, recuerden que nos pueden escribir más abajo en la descripción, les dejamos los 2 Instagram. Sí, que son No Monogamia Fanzine y Marce y Marian SW. Sí, si son solos, vayan a No Monogamia Fanzine. Sí. Porque en el otro en el mundo swinger entra mucho solo y estamos como limitando un poco eso porque es medio plomo. Pero por eso, vayan al No Monogamia, ahí publicamos siempre que estrenamos algún episodio, lo avisamos, etcétera. Así que bueno, síganos escuchando en Spotify. Los Pongan esperamos. la campanita, así les avisa Sí. cuando hay un estreno. Y bueno, y pronto vamos a contactarnos de nuevo. Sí. Nos encanta recibir su feedback. Sí, nos encanta, escríbanos. Escríbanos. Charlamos mucho. La verdad que a veces nos enganchamos y charlamos un montón. Sí. Nos encanta leerlos, nos encanta conocer sus experiencias también. Nos parece que es muy enriquecedor para todos. Así que bueno, gracias. Nos escuchamos pronto. Sí, buena semana y muchos besitos por aquí.